Momentum de Seguros. Gracias a Capellán Corredores, tu asesor de seguros. Gracias a COPSeguro, tu cooperativa nacional de seguros. Te brindamos asesoría en la contratación de tu seguro de vehículo, de propiedades, de vida, de salud. Llámanos y con gusto te servimos. Y lo más importante de todo es el acompañamiento que te ofrecemos al momento de ocurrencia del siniestro, el daño, el perjuicio inesperado, fortuito, que ocurre y que justamente el seguro está llamado a responder. Y entonces quiero en este segmento sacar un tiempecito para orientar con relación al proceso de una reclamación, ¿verdad? Sabemos que un hecho, un siniestro, siempre crea estrés, siempre crea desconcierto en la persona afectada. Pero es importante acoger las recomendaciones, tanto nuestras como asesor de seguros, como del ajustador. Y destacar entonces que el ajustador no es un enemigo del reclamante, no es un adversario del reclamante. El ajustador es un profesional técnico, jurídico, habilitado por la Super de Seguros para actuar en especie de juez, así se llama, ajustador o tasador o evaluador o perito, como quisiéramos llamarle, que es ese profesional independiente al corredor, independiente de la aseguradora e independiente al mismo asegurado, que hace la evaluación de los reportes de los daños ocurridos. Y entonces, por ejemplo, en el caso de un incendio, es elemental que el ajustador le pida al afectado una certificación del cuerpo de bomberos. ¿Y por qué? Bueno, porque ha ocurrido un incendio y el cuerpo de bomberos legalmente es el que está facultado a dictaminar las causas reales que provocaron el incendio. Ya sea un alto voltaje, un cortocircuito, ya sea la caída de un rayo, la explosión de un transformador, es decir, las razones, las causas reales que motivaron el incendio, y eso lo certifica bombero, ¿verdad? La segunda acta es la policial, que sobre la base del dictamen de los bomberos, entonces la policía termina de certificar si ocurrió o no un hecho fortuito o provocado. Y entonces la policía también emite una certificación indicando que no actuaron, que no fue provocado, que fue algo fortuito, involuntario, el cortocircuito, la caída del rayo, etc. Y a veces los clientes comienzan a molestarse frente a esos dos primeros requerimientos que son esenciales. Pero luego está demostrar que en esos escombros tú tenías bienes expuestos por el monto asegurado. Y para demostrar, por ejemplo, si son, digamos, 20 millones de inventarios y de mobiliario y equipos, el ajustador te va a pedir, porque entonces ya todo se esfumó, lo que hay escombro en el lugar del siniestro. Entonces, el ajustador, ¿qué te va a pedir? Te va a pedir una relación del último inventario realizado a tu negocio, ya sea una importadora, ya sea un almacén, ya sea una farmacia, una ferretería. Entonces se supone, se parte de la premisa de que el negocio está formalizado, porque ya hoy las aseguradoras no emiten seguro a negocio no formalizado. Entonces tú tienes que tener registro mercantil, tú tienes que tener RNC, Registro Nacional Contribuyente, ¿verdad? Bases esenciales para emitir una póliza, y partiendo de que tiene registro mercantil y tiene RNC, entonces tiene contabilidad organizada. Y por ello entonces
ha de suponerse que presenta estados financieros para el pago de los impuestos. Y por ende, entonces, ha de tener contabilidad organizada, ¿verdad? Entonces, el ajustador va a pedir facturas de compras en el último año o antes del siniestro. El ajustador va a pedir relación de ventas realizada desde el último inventario hasta la ocurrencia del hecho. Las compras desde el último inventario hasta la ocurrencia del hecho. El ajustador puede pedir movimientos bancarios para hacer el cruce entre ventas depositadas en banco, compras realizadas y pagadas a proveedores. Y ahí viene el cruce. Y entonces, entre el inventario antes del siniestro versus las compras realizadas después del último inventario versus las ventas realizadas después del último inventario, se hace un cruce y se puede determinar que efectivamente, si tú tienes asegurado 20 millones, el último inventario determinó que tenía, digamos, 19 millones, que compraste después del inventario 5 millones y subió entonces a 24 millones, que vendiste en el periodo después del inventario hasta la ocurrencia del hecho 6 millones, entonces tienen en riesgo 18 millones. Un ejercicio así matemático simple, ¿verdad? Y eso es lo que permite que el ajustador llegue a una conclusión y diga, bueno, las pérdidas reales del cliente fueron 18 millones de pesos. Y si tenía asegurado 20 millones, entonces la aseguradora dice, ok, no hay infraseguro, tuvo este movimiento económico, compra, venta, inventario, movimiento bancario, se prueba y el ajustador hace una recomendación de pago. Y la aseguradora no tiene otra alternativa que proceder a pagar. Ahora, si en el proceso el cliente reclamante no puede sustentar con los documentos que el ajustador requiere, necesita, indispensable para poder hacer el análisis, el evalúo correspondiente, lamentablemente, el cliente está en falta y la reclamación puede verse afectada. Y ahí entonces viene el reclamo, viene la protesta del cliente de que el seguro lo está engañando, que el ajustador es su adversario o que el corredor no le está defendiendo. Nosotros estamos del lado del corredor, del cliente, porque es el cliente el que ha confiado en nuestra asesoría, pero obviamente defendemos a nuestros clientes dentro de lo estipulado en el contrato. Jamás podemos actuar al margen de un contrato, ¿verdad? Porque el contrato dice que la causa del incendio es por caída de rayo, cortocircuito, alto voltaje, explosión, etcétera. Que el contrato póliza dice que el cliente tiene que tener contabilidad organizada. El contrato póliza establece que los valores tienen que ser reales a costo de reposición. Entonces, si está por encima, yo hice el ejercicio en lo razonable del valor asegurado, pero pon tú que asegura por 20, pero está asegurado, tiene un inventario de 25 millones, entonces ya hay un infraseguro de un 20%. Al momento de ajustar, el ajustador va a decir, bueno, aquí hay 5 millones adicionales que no están asegurados y por ende entonces el cliente participa proporcionalmente en la pérdida. Ese es el concepto claro del infraseguro. Por eso nosotros insistimos en la importancia de que el cliente asegure por valor real, ¿verdad? De modo tal que si la documentación fluye, la reclamación fluye, y si está sustentada, si el cliente demuestra que efectivamente poseía esos bienes y que el hecho ocurrió, y que los documentos permiten que el ajustador sustente su conclusión, el reclamo se paga sin problema. Y así ocurre con los demás reclamos.
Una responsabilidad civil, tiene que ser un tercero el afectado, porque la responsabilidad civil, como su nombre lo dice, cubre al asegurado frente a la demanda que terceras personas puedan incoar por un hecho que considere imputable al cliente, al asegurado. Y entonces ahí no es el asegurado el que tiene que demostrar su daño, ni es el asegurado que tiene que demostrar documentos de los perjuicios que su propiedad ha sufrido, sino el afectado, el tercero. Eso en el caso de responsabilidad civil, que a veces también se crea confusión y el mismo cliente asegurado es que quiere sustentar daños a los terceros y no. El daño al tercero es justamente como su nombre lo dice, tercero, que limita la cobertura a personas sin vínculo ni laboral, ni familiar, ni accionario con el asegurado. Y finalmente, cuando se trata de vehículo, indispensable, es decir, evidenciar que el vehículo tuvo choque, no reparar hasta no reportar a la aseguradora, que la aseguradora pueda, con imágenes, con fotos, con videos, constatar que el vehículo sufrió los daños correspondientes, presentar el cliente un presupuesto, ten libertad al cliente de presentar un presupuesto de los daños de su vehículo, ya sea reposición de piezas y mano de obra. El contrato póliza dice que piezas originales son de 3 años de fabricación del vehículo. Con más de 3 años de fabricación del vehículo, entonces son piezas nuevas, pero no originales. El contrato póliza dice que es en la casa concesionaria cuando los vehículos son de 3 años de fabricación o menos, y con más de 3 años de fabricación, entonces son talleres afiliados de tanta calidad como la casa concesionaria. Pues aquí entre nosotros, muchas de las casas concesionarias le pasan los casos a los talleres que finalmente el cliente puede usar sin necesidad de ir por la casa concesionaria, ¿verdad? Porque no todas las casas concesionarias tienen talleres de reparación, de pintura de los vehículos. Comenzando por la Lexus, para poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, a veces se crean disgustos con los clientes, porque el cliente dice, no, pues yo quiero piezas originales, pero es que tu vehículo tiene 5 años, ¿verdad? No, que yo quiero ir a la casa, pero es que tu vehículo no tiene 2 años, tiene 4 años. En fin, o que el cliente repara sin reportar y luego viene el conflicto porque no hubo constatación de la evidencia. Entonces, en conclusión, un reclamo puede ser muy sencillo si actuamos pegado a principios básicos de la racionalidad. Es sencillamente probar, comprobar, permitir que la aseguradora compruebe que los daños fueron ocurridos, el siniestro ocurrió, y presentar documentación fehacientes que sustenten el reclamo. Siempre que eso ocurra, el seguro fluye y el pago finalmente fluye. Y aquí en nuestro país las aseguradoras afortunadamente pagan en tiempo récord. Se lo digo por el caso YC, por ejemplo, que el YC se le pagó el desplome del techo. Tengo entendido que antes del mes. La parte de responsabilidad civil, ok, está todavía en litis, porque son terceras personas los reclamantes. Ahora, el asegurado como tal, con el desplome del techo, recibió su pago bajo la póliza de incendio y líneas aliadas. Y la aseguradora, con tal de no estar envuelta en el ruido, dispuso el pago, ¿verdad?, de más de 37 millones, si no me equivoco. Señores, me hacen de nuevo seña. Vamos a la pausa. En breve regreso en este Momentum de Seguros. Sígueme.